Un ambiente enrarecido y propuestas demasiado pequeñas para los grandes problemas de la nación caracterizaron el segundo debate presidencial. 4 candidatos que se dedicaron a descalificarse, propuestas de muy bajo nivel en un debate que todavía deja a deber, esperando que mejore en el tercero. Fracasó el formato de este debate. A diferencia del anterior, no se propició el intercambio de ideas y sí el de insultos. Esto es 18 en la mira. Bienvenidos. El segundo debate presidencial que se celebró el domingo pasado, dice Ezra Shabot, nos quedó a deber. Fue mediocre, fue insatisfactorio. Y déjenme poner las dos razones que valdría la pena explorar. La primera, por asuntos de tono. El tono fue nocivo, no permitió un buen diálogo. Y luego, las propuestas, que también fueron insustanciales, muchas de ellas pequeñas para los grandes dilemas del país. Pero déjenme, me quedo con lo primero. ¿Cómo fue que se generó este tono tan desagradable? Perdón, adelante. Mira, creo que hay un problema de formato. Cuando los moderadores son los que debaten con los candidatos, no funciona el asunto. Lo que había que hacer con un formato diferente es propiciar el debate de ideas entre los precandidatos presidenciales. Entonces, al ser entrevistados, al tratarse de 4 entrevistas separadas de parte de cada uno de los moderadores, entonces el espacio que tienen para sus contrarréplicas lo usan para lanzar los insultos, cuando creo que con un formato más adecuado del INE se pudo haber propiciado un debate de ideas y no se hizo. Yo creo que la parte fundamental aquí es entender que esto estaba hecho básicamente para que los 2 moderadores fueran los que interrogaran. Las preguntas del público, un público que estaba más ahí pues como escenografía, porque no intervenían, las preguntas pues ya estaban además bastante dirigidas, ya las sabían los propios conductores o interrogadores básicamente, era lo que permitía de alguna manera seguir un mismo tono. Hacer un debate de 4 candidatos en ese formato, lo único que te permite es esto que tú dices, Pablo. La idea básica de un debate a 4 es esto que tenemos acá. Un conductor, 4 candidatos y la posibilidad de que el moderador pueda evitar cualquier tipo de, exceso, pero esto de medir tiempos y callar porque ya se le acabó, etcétera, genera esta idea de a ver quién es más hábil para manejar tiempos y no para argumentar. Sí, puede ser, pero también hay lo que decía Ricardo, yo creo que es muy importante, que es el tono. Además de que está fallido, además de que no sea un debate, además de que va a ser un debate con público, llegan 42 personas y haces 3 preguntas, que me parece un poco sin sentido cuando uno ve los debates en Estados Unidos así, en este formato con público, pero son muchas más preguntas, la gente no está controlada y no tiene que leer su preguntita. Hay otro, pero el tono que se le puso al debate, desde el inicio mismo del debate, fue un tono que invitaba a la confrontación, pero no a la confrontación de ideas, me parece. Desde los conductores hasta los candidatos, había un tono muy de confrontación, muy directa, muy personal, y de poco debate entre ellos. En realidad, sí se dijeron de todo, ¿no? Cínicos, canallas, mediocres, ladrones, todo. Pero la no lista necesariamente debate. Eso, pero no debatieron ideas y no debatieron el fondo que hay de todo esto, que eran 2 claros proyectos de nación que estaban ahí representados. Ahora, yo me quisiera meter a la cocina con esto, pero tengo la impresión de que a la hora de prepararse los candidatos, no saben muy bien si van a una obra de teatro donde el libreto ya está escrito o van a un ejercicio de improvisación. Es un desastre, ¿no? Tienes un actor que ya va con su parlamento y le dices, ahora improvisa. Y la improvisación le sale pésimo. Muletillas que no venían al caso,
bromas malísimas, qué mal sentido el humor. Pero tiene es que- este- a ver, y eso le pone tono, ¿no? O sea, cuando no tienes humanidad en esta conversación Es que el y sentido- lo que tienes es una cosa Pero es como que- rígida, prevista. Ricardo, el sentido del humor también está asociado a la inteligencia. Y cuando no hay rapidez de reflejos, cuando no hay, se tienen que decir que recuerdo la frase más articulada de López Obrador en el debate fue Ricky Riquín Canallín. Me parece en un debate presidencial de muy bajo nivel cuando le dicen usted me está acusando de que tuve mis hijos en Atlanta, usted tiene al suyo en España. ¿Cuál es la diferencia? Y Ricky Riquín Gandallín, por favor, Canallín, me Canallín. parece de un nivel de muy baja estofa. A ver, yo creo que estamos hablando de algo, si lo queremos comparar con lo que pasó digamos, en los Estados Unidos en su momento, cuando uno ve el debate de los primeros, Nixon-Kennedy, o ve el de Obama con John McCain, estás hablando de debates de verdad. Hay que volver a verlos y ver los niveles. Cuando tú ves el de Hillary con Donald Trump, ahí te das cuenta hasta dónde la ignorancia de un hombre como Trump y la verdad la incapacidad de Hillary para moverse, pues degeneró en esto. Cuando tú ves este tipo de debate en donde parece que los candidatos están muy, muy claros en la idea de que de lo que se trata aquí frente al público sobre el que estás pensando es cómo desacredito al otro, cómo lo saco, cómo digo, él es un ladrón, él no sabe, él es un incapaz y yo soy el bueno. El tema de la argumentación, de las ideas, pasa a un segundo plano. Ahora, tienes al Bronco, que yo hubiera supuesto en este debate iba a ser como el externo. Y se volvió Mira. el centro, ¿no? Exacto, resulta que todos querían ser el Bronco. O sea, las bromas eran más parecidas al Bronco que a ellos mismos. Mir como el Bronco, López Obrador como el Bronco, Anaya como el Bronco, y el Bronco acaba ganando por la necesidad que tienen los demás de imitarlo. Y esa parte quizás sí nos debería convencer de que el Bronco ya no tendría que estar en el siguiente. Más allá de eso, exhibe, por lo menos en el Bronco, en buena medida en Andrés Manuel, una ignorancia de la política exterior que es francamente preocupante, porque ahora, bueno, estuvimos abordando las formas, pero vamos al fondo. Claro. Hay una ignorancia, el tema es toda la política exterior, más allá de la relación con Estados Unidos, cómo se relaciona eso con el comercio, con la industria, con la seguridad, con el tema de las drogas. Hay un momento cuando le preguntan a Andrés sobre el tema del fentanilo, de que este opiáceo que está haciendo estragos en Estados Unidos, y responde, bueno, cuando acabemos con la corrupción se va a acabar la epidemia de fentanilo. Es preocupante que el Bronco diga barbaridades como hacer un tratado de libre comercio. O cortarle la mano ahora a los aduanales. Claro, al Oiga. cortarle la mano a los aduanales. Oiga. Hay me parece muy preocupante. Me parece que José Antonio Meade en esos temas fue canciller, tiene una experiencia mucho mayor. Habló de realidades, me parece, en la relación con Estados Unidos, y me parece que Ricardo Anaya le dio un tono de confrontación en ese aspecto inteligente, que logra confrontarse aunque no tenga tantos sustentos, logra confrontarse con mayor facilidad, sobre todo con Andrés Manuel. Creo que fue el mejor momento de Anaya cuando se confronta con Andrés Manuel y lo saca del libreto. No en este episodio del hijo, sino cuando López Obrador presume de la inversión extranjera en la Ciudad de México y le dice, oye, tú estás tomando en cuenta la venta de Banamex y la venta de Bancomer, que por cierto tanto impugnó, y lo estás poniendo como un logro de tu gobierno de la Ciudad de México. Y no supo qué responder López Obrador, se volvió a enojar y le dice a Anaya, tú no sabes, no piensas por ti mismo, sino por lo que te dicen tus asesores, no tienes respuesta. Creo que fue un gran momento de Anaya, ese y el del ferrocarril, cuando le dice, oye, propones hacer una vía férrea entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Ya existe, Andrés Manuel, ya existe. Creo que son los dos mejores momentos de Anaya. Los demás también tuvieron buenos momentos. Y hay otro momento, creo que es el final, cuando le dice, tu problema no es que no sepas inglés, es que simplemente no conoces el mundo. Es que hay ahí, a mí me dio así esta idea de verdad de que el discurso de Andrés Manuel y el planteamiento es un planteamiento hacia el pasado. De verdad, no es querer descalificarlo nada más porque sí. Cuando él dice que para enfrentar a los Estados Unidos hay que convencer a Trump de ir por una alianza para el progreso.
La Alianza para el Progreso era un proyecto del año 61 de John Kennedy para enfrentar... Anticomunista. Después, un proyecto anticomunista después de Fidel Castro, alineado con la Unión Soviética, para rellenar de dinero a América Latina y de esa manera generar condiciones de desarrollo que terminaron en manos de los dictadores. Nunca funcionó para nada, no terminó la pobreza. Y además, hoy pensar que Trump va a llegar y decir, no, bueno, pues sí, creo que esto es muy bueno, hay que meterle 20,000 millones. Es de verdad otra vez pensar en ese pasado romántico que además no funcionó y que ya no hay una guerra fría de este tipo. Yo sí lamenté, Pablo, cuando Anaya, con tal de meter ese tema de la inversión en la Ciudad de México, que le da una estocada, él, digamos, lo que hace es proteger a Andrés Manuel López Obrador de la pregunta principal que se le había hecho, y era economía abierta o cerrada. Que hay en el debate un coqueteo con Trump permanente, es decir, sí hay un espejo con Trump de economías cerradas, protegidas, y esa pregunta era principal. Te pregunto, ¿economía abierta o cerrada? Y viene Jorge y te dice, oye, ¿y la inversión en la Ciudad de México? Y en ese momento López Obrador se escurre y se libera de contestar lo que pasa que era mucho, muy importante. Que lo que pasa en ese momento, López Obrador, cuando le preguntan eso, dice sí, que él está a favor de las inversiones, que él fue, cuando su gobierno fue cuando más inversión hubo en la ciudad, de ahí viene la contestación. Lo que me parece del debate que no termina de reflejarse bien, se refleja quizás para nosotros, pero se tendría que haber reflejado mucho mayor en las intervenciones de Mitt, en las intervenciones de Anaya, es la claridad que tiene que haber que estamos ante dos proyectos de nación. La gente puede elegir un proyecto u otro proyecto, fue claro ayer, ¿no? Pero no fue claro el domingo en ese sentido. Salvo, creo que esos fueron los mejores momentos de José Antonio Meade, cuando defiende una economía abierta al mundo y cuando defiende traer gas, desarrollar el sur-sureste para cerrar la brecha con el norte próspero a través de un gasoducto que va de Coatzacoalcos. A mí me parecen propuestas importantes que tienen que ver con el desarrollo económico. En cambio vimos, a López Obrador, la misma cantaleta desde hace 18 años. Todo es culpa de la mafia del poder. Hasta la amapola en Guerrero se va a erradicar cuando ya no haya la corrupción de la mafia del poder. Por favor, precios de garantía del maíz para eliminar la siembra de amapola. ¿Vas a igualar el precio de la amapola al precio de la goma de opio al del maíz? Me parece que vimos lo que dice Jorge, dos mundos totalmente diferentes. Y ahí la única aportación del Bronco, que fue lo único más o menos decente que dijo, cuando le dijo, pues es que en Guerrero no se cultiva eso, o sea, no tienes idea de lo que está pasando. No crece el maíz. Ahora, honestamente es la ignorancia del Bronco, porque si no, no habría pozole. El pozole guerrerano. Hay una parte donde se siembra la amapola. Ricardo, ¿cuánto de ese pozole es producido en Michoacán? A ver. No, lo único que sí me deja muy incómodo de mí es la misma sensación de siempre, y es que pudo haber dado 6 pasos, sí, claro. Pero cuando se ve obligado a justificar a su ex jefe, los echa para atrás. Yo sí hubiera aplaudido que cuando le preguntan, ¿se equivocó Enrique Peña Nieto al traer a Trump? Respondía de una manera distinta como lo hizo, que era tan larga y tan complicada, que acaba coincidiendo con los demás en que se equivocó. Pero ¿sabes qué? Esa pregunta tuvimos oportunidad de hacérsela con Viviana en el programa Todo Personal, en una entrevista de Viviana al presidente Peña, y la respuesta del presidente Peña dijo, sí, me apresuré. ¿Para qué necesita Meade simplemente darle el respaldo a su ex jefe? ¿Se apresuró? Podría haber dicho, sí, se apresuró. Se hubiera llevado las palmas con esa respuesta. Tan es así que eso le cuesta a Videgaray el puesto. O sea, es obvio que hubo un error. Y a lo mejor le da Meade la candidatura, porque las declaraciones que hizo respaldando al presidente es por la que ha sido la determinante. Eso creo que es importante. Yo creo que va mucho más allá de las declaraciones. Pero nada más, eso es un punto importante. Y cuando hablabas del tema del tren famoso ahí en Coatzacoalcos, el planteamiento de López Obrador, que a mí ahí también me saltó, es cuando dijo, ese tren va a conectar Asia-Pacífico con Europa. el Golfo y América Latina. De verdad es otra vez un contexto
digamos, de desconocimiento de lo que implica la estructura comercial que tiene México y bueno, esta idea que él percibe de que todo ataque es producto de que él va en primer lugar y que como lo quieren atacar, él no tiene por qué responder. Y que es culpa de la mafia del poder. Me preocupó también, porque es el primero en las encuestas. Yo vi que les fue muy bien a Mid y a Anaya, quizá más a Mid. Por tanto, como comentábamos antes del programa, algunos de nosotros, pues hace que no despunte ninguno. Ninguno de los dos, Pero claro. me llama la atención algo especial, la concepción de la política exterior de López Obrador. Se lo dejo sobre la mesa. Es decir, la mejor política exterior es la política interior. Yo ya es decir, entendí qué quiere señor, decir. Que el secretario de Gobernación va a ser el canciller. Bueno, cierre la Nos vamos Secretaría a de ahorrar dos Relaciones secretarías, Exteriores. las vamos a No, sumar. pues, ¿sabes por qué lo hace? Porque no quiere dar su opinión y así vamos a tener un país, si gana, que no da su opinión sobre los ataques químicos en Siria, que no da su opinión sobre el Estado Islámico, que no da su Venezuela. opinión sobre Venezuela y Que debió haber sido esta faramalla de elección presidencial que hubo el domingo. No, la política exterior es política interior. Me callo, me empequeñezco. El mundo ya no está para empequeñecerse. México tiene una voz, una potencia. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las entrevistas de quien puede ser, según Andrés Manuel, su canciller, el señor Vasconcelos, dices, es un peligro. Mejor no nos involucremos en esa política exterior porque vuelve a ser también una política exterior de los años 70, como si estuviéramos en la Guerra Jorge, Fría. si tú Con fueras un presidente de punto- México, ¿a quién de los cuatro nombrarías tu canciller, tu secretario de Relaciones Exteriores? De los 4 Que candidatos, viste el domingo. a mí, por Al Bronco supuesto. para cortarle la mano al Estado Para Islámico. cortarle las manos a toda la bola de A ver, rateros que hay pero en no, todos pero lados. mira, pero hay un punto que yo creo que es fundamental que en esto, que es todo, se habló 3/4 partes del debate sobre migración y sobre migrantes. Y no se dijo, lo dice solamente José Antonio Mita al final, en su última intervención sobre el tema, que esto es un problema de seguridad interior y de seguridad nacional. No es solamente que buenos migrantes, demos apoyo, demos asilo, no es solamente eso de la gente que llega de Centroamérica. Hay un problema de seguridad nacional real, de bandas criminales y de lo que dijo Anaya, pero que después desvirtuó en otra intervención. Ahora, me pregunto si estos debates, especialmente este último, por lo ríspido, por lo poco ordenado, por lo mal hecho del formato, pueden incidir en la intención de voto. Aún hay 43% de la población que o puede cambiar su voto o no sabe por quién va a votar. Este tipo de debates a esta hora y con ese tipo de formatos nos ayudan a formar un criterio, ¿sí o no? Yo creo que pudo haber cambiado intenciones de voto, pero fue tan malo, tan mediocre, las propuestas tan de medio pelo, que mi parecer es que dejan las cosas en el estado en el que se encontraban antes del debate. Es decir, sí dejan a López Obrador en primer lugar. Como decías tú hace un momento, no hay manera en que Mid y Anaya digan son los triunfadores evidentes y claros. Y yo creo que sobre todo Anaya perdió una gran oportunidad. Si él hubiera despegado este debate, sí hubiera modificado. Creo que se mantuvo el status quo. Yo creo que se mantuvo el status quo. Quizás no fue tan malo el debate para un espectador normal, precisamente por los golpes y demás. Pudo haber funcionado, aunque creo ¿Estás diciendo que no somos normales? No, porque los niveles de exigencia son otros. demasiado exigentes. que leemos diferente el debate. Pero más allá de eso, el tema, yo no creo que le haya ganado un voto a López Obrador, el debate. Ni el debate anterior, probablemente incluso le pudo haber quitado algunos votos, porque no se vio bien en ninguno de los dos. Pero su electorado duro no creo que haya cambiado, por supuesto, en nada. Pero más grave aún es lo que decían ustedes. Mitt y Anaya no terminan de despuntar ninguno de los dos y siguen compitiendo los dos por el mismo electorado y siguen en una elección de tercios, más lo poquito que pueda aportar el Bronco. Eso le da una ventaja a Andrés Manuel, que mientras siga flotando y siga en la situación actual y no haya alguien que polarice la elección en su contra, va a navegar con mucha tranquilidad hacia el 1 de julio. Yo creo que el grave error de Mid y de Anaya fue que
de repente decidieron que volvían otra vez al debate entre ellos, a la descalificación, a tú tienes propiedades que corrupto. no has esto, y tú eres, y tú representas, y tú tuviste el error de haber traído y de apoyar la llegada de Trump, etcétera, etcétera. Cuando se meten en ese tipo de debate, López Obrador pues está en el lugar cómodo. O sea, si esto hubiese sido una estrategia de los dos para llegar al primer lugar, no debieron haberse, o por lo menos debieron haber minimizado la confrontación. No lo hicieron porque siguen peleando ese segundo lugar. Y yo creo que ese fue el error fundamental que les impide hoy otra vez pues, tratar de capitalizar una buena parte de ese voto todavía indeciso, aunque para los indecisos yo creo que la parte de un López Obrador otra vez en la indefinición y con propuestas, con la tardanza hasta para insultar y armar el insulto, creo que puede de alguna manera generar algo si es que las campañas hoy tienen la capacidad todavía de prender. Ahora, Pablo, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el tercer debate sí podría mover ánimos. O sea, va a estar ya muy cerca de la elección. Creo que el formato, incluso los moderadores son distintos. Sí. Y sí, ahí yo sí tengo expectativa en que pueda bascular todavía algún tipo de intención. Yo también pienso, no creo que pasen desapercibidos en la intención de voto este tipo de debates, inclusive el que vimos la noche del domingo. ¿Por qué? Porque el votante que está indeciso, pues puede ver ahí a López Obrador, pues con el mismo cuento de todos los días, la mafia del poder y la mafia del poder. Sí, pues dame una idea, la mafia del poder, dame otra, la mafia del poder. La corrupción. Bueno, es lo mismo, para él es lo mismo. Y creo que sí es un problema el tema de la corrupción, es un problema que irrita y que nos llega muy de cerca y fuerte. Pero también hay otros elementos. Tú no puedes solucionar el problema de la seguridad nacional nada más con la corrupción de la mafia del poder y con la siembra de amapola en Guerrero con la mafia del poder. Me parece que sí influye en el votante, no tanto como se quisiera, pero sí hubo un gran problema que Meade y Anaya dieron un buen debate y eso favorece al que creo que dio un mal debate, porque no despunta ninguno. Pero bueno, vamos a seguir con los temas la próxima semana. Gracias amigos por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en 18 La Mira.